Abraxas es una palabra de significado místico en el sistema de las Basílides gnósticas, que se aplica al gran arconte, el príncipe de las 365 esferas. La palabra se encuentra en los textos gnósticos como el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible y también aparece en los papiros mágicos griegos. Estaba grabado en unas piedras preciosas antiguas, llamadas piedras de Abraxas por ese motivo, que se usaban como amuletos colgantes. Dado que la ortografía inicial de la piedra era Abrasax, la ortografía de Abraxas, que se ve posteriormente, probablemente se origina en la confusión hecha entre diferentes letras griegas en la transliteración latina. Las 7 letras que componen su nombre pueden representar cada uno de los 7 planetas clásicos. La palabra puede estar relacionada con abracadabra, aunque existen otras explicaciones. Hay similitudes y diferencias entre estas figuras en la relación pedagógica de Basílides sobre los textos gnósticos antiguos, las tradiciones mágicas grecorromanas más espaciosas y modernas sobre los escritos mágicos y esotéricos. Y han proliferado las especulaciones sobre Abraxas durante los últimos siglos, de quien se ha afirmado que es tanto un dios egipcio como un demonio. Vamos a limitarnos un poco a lo que es el gnosticismo antiguo, porque sabemos que esta figura, como otras, han sido tomadas por logias, que como siempre han tergiversado un poco y han utilizado la parte que les convenía, y empieza a haber toda una percepción y una explicación más esotérica y un tanto oscurantista, que lo vamos a dejar de lado porque eso sería un neognosticismo, y no es para lo que estamos llevando a cabo, digamos, con este mapa, porque estamos haciéndolo a través de una línea temporal y estamos yendo en la vía de los primeros gnósticos junto con los primeros cristianos. Así que es para mencionar nada más, así de paso, esto de lo que se hace modernamente con este nombre, con esta figura, nada más que por una mención, pero no nos vamos a detener en eso porque, bueno, ya sabemos lo que pasa con esas cosas. Bueno, no está muy claro cuál fue el papel y la función reales de Abraxas en el sistema basilidiano gnóstico, pero sí hay un sistema descrito por Ireneo, en donde dice que el padre no engendrado es el progenitor de Nous, y por Nous Logos, por Logos Phronesis, por Phronesis Sofía y Dinamis, por Sofía y Dinamis principados, poderes y ángeles, el último de los cuales crea el primer paraíso. A su vez dan lugar a una segunda serie que crea un segundo paraíso. El proceso continúa de manera similar hasta que hay 365 cielos. Los ángeles del último cielo visible son los autores de nuestro mundo. El soberano príncipe, es decir, probablemente el arconte, de los 365 cielos es Abraxas y por eso contiene 365 números. El nombre se repite en la refutación de todas las herejías de Hipólito, quien parece haber seguido las exegéticas de Basílides. Después de describir la manifestación del Evangelio en Ogdoada y Hebdomad, agrega que los basilidianos tienen un largo relato de las innumerables creaciones y poderes en las diversas fases del mundo superior, en las que hablan de 365 cielos y dicen que su gran arconte es Abrasax, porque su nombre contiene el número 365, el número de días del año, es decir, la suma de los números indicados por las letras griegas, es decir, por el nombre Abraxas escrito en griego, y da 365. Ahora, bien, si seguimos con... Esto es lo que decía Ireneo. Epifanio parece seguir en parte a Ireneo y en parte al compendio perdido de Hipólito, y designa a Abraxas más claramente como el poder sobre todas las cosas y primer principio, la causa y primer arquetipo de todas las cosas, y menciona que los Basílides se referían a 365 como el número de partes en el cuerpo humano, así como los días del año.
El autor del apéndice de Tertuliano de Praxeas, que también sigue el compendio de Hipólito, agrega algunos detalles adicionales, que Abraxas dio a luz a la mente, nous, el primero de la serie de poderes primarios igualmente enumerados por Ireneo y Epifanio, que el mundo, así como los 365 cielos, fue creado en honor a Abraxas, y que Cristo no fue enviado por el creador del mundo, sino por Abraxas. Nada puede construirse sobre las vagas alusiones de Jerónimo, según quien Abraxas significaba para Basílides el Dios más grande, el Dios supremo, el Dios todopoderoso y el Señor, el Creador. Es evidente que a partir de estos detalles que Abraxas era el nombre del primero de los 365 arcontes y en consecuencia se encontraba debajo de Sofía y Dinamis y sus antepasados, pero su posición no está expresamente establecida, por lo que el autor del suplemento de Tertuliano tenía alguna excusa para confundirlo con el Dios Supremo. Así que en realidad está todo muy confuso, como venimos viendo últimamente en todos estos temas. Con la disponibilidad de fuentes primarias como las de la biblioteca de Nag Hammadi, la identidad de Abraxas, por decir Abraxas, pero originalmente era Abraxas, sigue sin estar clara, incluso con lo que se encontró en Nag Hammadi. El Evangelio copto de los egipcios, por ejemplo, se refiere a Abraxas como Aeón que habita con Sofía y otros aeones del pleroma a la luz de la luminaria Elelet. En varios textos, la luminaria Elelet es la última de las luminarias, es decir, luces espirituales, la última de las que se presentan, y es el Aeón Sofía asociada con Elelet, quien encuentra la oscuridad y se involucra en la cadena de eventos que conducen al gobierno del demiurgo en este mundo y el esfuerzo de rescate que lo acompaña. Como tal, el papel de los aeones de Elelet, incluidos Abraxas, Sofía y otros, pertenece a este límite exterior del pleroma que encuentra la ignorancia del mundo e interactúa para corregir el error de la ignorancia en el mundo de la materialidad. Bueno, la Iglesia Católica más tarde consideró a Abraxas un dios pagano y finalmente lo etiquetó como un demonio, y así se documenta en el Diccionario Infernal de Colin de Plancy, y Abraxas es etiquetado como el dios supremo de los basilidianos, que él describe como herejes del siglo II. También indicó que los basílides atribuían a Abraxas el dominio sobre 365 cielos y 365 virtudes. En una declaración final sobre los basilidianos, de Plancy afirma que su opinión era que Jesucristo era simplemente un fantasma benevolente enviado a la tierra por Abraxas. Bien, como habíamos mencionado antes, hay una gran cantidad de piedras grabadas, a las que durante mucho tiempo se les ha dado el nombre de piedras Abraxas, es decir, con el nombre original. Un ejemplo particularmente excelente se incluyó como parte del tesoro de Thetford del siglo IV en Norfolk, en el Reino Unido. Los temas son mitológicos y principalmente grotescos, con varias inscripciones en las que aparece Appa, a menudo, solo o con otras palabras. A veces todo el espacio está ocupado por la inscripción. En ciertos oscuros escritos mágicos de origen egipcio, encontramos Abraxas o Abrasax asociado a otros nombres que frecuentemente lo acompañan en las gemas. También se encuentran en tejas metálicas griegas, entre otras palabras místicas, y rara vez se comprende el significado de estas leyendas, pero algunas de las piedras son amuletos, y lo mismo puede ocurrir con casi todo lo que tenga que ver con esto. La imagen de Abraxas solo, sin iconismos externos y sin inscripción o simplemente una inscripción, es una de las posibilidades. Y ahí vemos, si está la imagen solo de Abraxas, se lo encuentra con un escudo, con una esfera o corona y un látigo, una espada o cetro, cabeza de gallo,
cuerpo revestido de armadura y cola de serpiente. Sin embargo, existen innumerables modificaciones de estas figuras: pieles de leones, halcones y águilas, con o sin lemas, con o sin tridente y estrella. Hay infinidad. También aparece combinado con otros poderes gnósticos, es decir, conectado con poderes de rango subordinado, también con símbolos judíos, en forma de inscripciones como Iao, Elohai, Adonai, Sabaoth, Gabriel, Uriel, Miguel o Noel. Bueno, se lo encuentra mezclado con todo, con deidades persas, una combinación con Mitra que es infaltable, con dioses egipcios. Está representado con una figura con el dios Sol conduciendo su carro o de pie sobre un león llevado por un cocodrilo. También como nombre en conexión con Isis, Ta, Hathor, Tot, Anubis, Horus. Bueno, también aparece con infinidad, ¿no? Con deidades griegas. A veces como una figura, a veces con el nombre simple en conexión con Venus, Hécate, Zeus. También con representaciones simples u ornamentales del viaje de los espíritus fallecidos a través del mundo estrellado hasta Amenti, también tomado de la religión egipcia. Representaciones de juicio, también con Anubis mezclado. Es decir, bueno, está mezclado con lo que se les ocurra. Y va desde una simple inscripción hasta toda la iconografía con el dibujo del arconte en sí, ¿no? Bueno, en la gran mayoría de los casos el nombre de Abraxas se asocia con una figura compuesta, bastante particular, con una apariencia de quimera, digamos, que recuerda en algo a un basilisco, incluso a veces al dios griego Cronos, no al titán, sino a un griego primitivo. Y bueno, tenemos esto de que aparece en amuletos y que tiene la cabeza de un gallo o de un león. Lo del león remite a Ra o a Mitra, y el gallo a Febus. Bien, el cuerpo es de hombre y las piernas son serpientes que terminan en escorpiones, y en su mano derecha sostiene un garrote, a veces es un látigo, y en la izquierda un escudo redondo u ovalado. Y esto está relacionado, algunos lo relacionan con una forma que toman los cabalistas para el hombre primordial que Dios creó a su imagen. Es como un poco raro, ¿no? Porque es un hombre con cabeza de gallo y piernas de serpiente, pero bueno. Bueno, algunas de las partes de la figura mencionada anteriormente son símbolos solares, y el Abraxas de Basílides está claramente conectado con el Sol. Porque tenemos al gallo, que está relacionado con el Sol. Se planteó la hipótesis de que el todo representa al Ser Supremo con sus 5 grandes emanaciones, cada una indicada por medio de un emblema expresivo, de ahí, del cuerpo humano, la forma habitual asignada a la divinidad, ya que está escrito que Dios creó al hombre a su propia imagen, y emanaron los dos partidarios, nous y logos, símbolos del sentido interno y la comprensión acelerada, caracterizados por las serpientes, por la misma razón que llevó a los antiguos griegos a asignar a este reptil un atributo de Palas. Su cabeza, la de un gallo, representa a Phronesis, el pájaro es el emblema de la previsión y la vigilancia, y sus dos manos llevan las insignias de Sofía y Dinamis, el escudo de la sabiduría y el azote del poder. Esa sería la interpretación de todo este dibujo. En ausencia de otra evidencia que demuestre el origen de estas curiosas reliquias de la antigüedad,
la presencia de un nombre conocido como Basilidiano en la autoridad patrística no se consideró de manera antinatural un signo de origen suficiente y los primeros coleccionistas y críticos asumieron que el grupo sea obra de los gnósticos. En los últimos 3 siglos se intentó tamizar posteriormente aquellas amuletos o piedras que no tenían derecho a ser consideradas en ningún sentido gnóstico, o especialmente basilidiano o relacionado con Abraxas. El sujeto es uno que ha ejercitado el ingenio de muchos estudiosos, pero se puede decir que todas las piedras grabadas se dividen en 3 clases. Las piedras de origen basilidiano, las piedras originarias de antiguas formas de culto y adaptadas por los gnósticos, y las piedras absolutamente ajenas a la doctrina de Basílides. Bien, esto es muy raro, bueno, qué sé yo, no podríamos afirmar positivamente que estas piedras fueran obra de los gnósticos, no hay ninguna razón válida para atribuirlas a este origen. El hecho de que el nombre aparezca en estas piedras en conexión con representaciones de figuras con cabeza de gallo y con cola de serpiente, fue tomado previamente a la luz de lo que dice Ireneo sobre los seguidores de Basílides. Entonces, pero no necesariamente está relacionado con esto, porque es muy raro que siendo una agrupación de origen o relacionado con el cristianismo utilicen amuletos. Pero bueno, digamos, como también se los tildó de herejes, entonces también existe esta versión. Porque decían que practicaban magia, bueno, que hacían hechizos, invocaciones, entonces claro, el tema de los amuletos ahí sí entraría. Y hay encantamientos de nombres místicos que fueron característicos del gnosticismo híbrido, digamos, porque en realidad ya se empieza a fusionar y que se implantó en España y en el sur de Galia, es decir, sur de Francia, a finales del siglo IV y principios del V, que Jerónimo conecta con Basílides y que, bueno, supuestamente usó el nombre de Abraxas. Por lo tanto, ahí es donde se podría decir que se podría relacionar con que algunos gnósticos usaban amuletos. Pero bueno, después ya empiezan a meterse más los modernos y como a algunos les conviene, entonces bueno, van avalando estas teorías, ¿no? Y en definitiva no sabemos si sí o si no, o sea, todo esto tiene muchísima confusión, como hablábamos con una de las seguidoras, una de las suscriptoras, ¿no? Llega un punto donde se hace tal la confusión que uno ya no sabe para qué lado correr, vendría a ser la frase, ¿no? Y en definitiva, en lo que hay que tener, lo que hay que quedarse de todo esto, es que, bueno, es un sistema que está relacionado con el cristianismo, evidentemente. Están los textos estos que se han encontrado apócrifos en donde se menciona a Jesucristo siempre. Entonces no se lo puede deslindar de eso, pero todo lo que tiene que ver con todas las corrientes, desde la oficial hasta la no oficial, la considerada heregio, ¿no? Lo que hay que quedarse es con el mensaje de amor de Jesús, con el sacrificio que tuvo que pasar Jesús. Lo haya hecho desde un punto político y no solo político, porque obviamente lo hizo desde un punto de vista espiritual, pero además se viene a sumar su revolución política, la revolución política que causó, entonces es doblemente mérito. Quedarse con eso, quedarse con esa luz que vino a traer, porque de eso no hay ninguna duda. O sea, vino a traer luz a un planeta prisión oscuro y eso es lo importante. Y como buen planeta prisión oscuro, tomaron su figura muchos, no todos, pero muchos, la tomaron y la metieron dentro de ese sistema
y lo embarraron. No en el sentido de hablar mal de él, sino de tergiversar lo que vino a hacer, de tapar un poco eso con todas estas discusiones y con todas estas separaciones que hubo y diferentes sectas, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Para mencionar diferentes vías que tomó eh, todo su mensaje. Sectas que se fueron haciendo cada vez más chiquitas porque se fueron disolviendo o se fueron dividiendo, se fueron peleando entre sí. Empezaron a mezclar cosas ya desde un primer momento y después con el tiempo, bueno, ya ni hablemos, dejaron ya directamente de tener algo que ver con Jesús, sinceramente. Entonces, la verdad es que tanta confusión, digamos, hay que saberlo y hay que conocer. Por ejemplo, si nos encontramos con el nombre de Abraxas, hay que saber quién es. Pero yo creo que no hay que darle muchas vueltas al rollo, porque es meternos, es como el perro que pretende morderse la cola. No termina nunca. Nunca vamos a terminar de descifrar qué quisieron decir en aquel momento, porque es distinto de lo que están diciendo ahora. Me estoy refiriendo específicamente al gnosticismo, que es de los que estamos hablando, ¿no? Con los demás pasa más o menos lo mismo, pero ahora estamos hablando del gnosticismo. Entonces, sinceramente bueno, son hallazgos, tanto los de Qumran como los del Nag Hammadi, que son importantes porque, bueno, son historia. O sea, dejemos de lado la religión, son hechos arqueológicos, hallazgos arqueológicos muy importantes. Lo que pasa es que también están teñidos con una sombra de si son auténticos, no son auténticos, de si no lo son, por qué están ahí, por qué aparecieron, qué hicieron en el medio, qué nos quieren vender, porque claro, uno ya desconfía de todo. Entonces también uno puede pensar, bueno, eh, ¿con qué nos quieren enrollar ahora? Eh, lo que se lee en los textos es muy interesante. Y la verdad es que sí, va en consonancia con una figura crística. Pero todo lo que está alrededor, con esto de Abraxas, de Yaldabaoth, la verdad es que nos hace meter en un rulo que, en definitiva, no sé hasta dónde nos sirve. Son reflexiones nada más, ¿no? Que surgen bueno, de todo esto que, por supuesto, habría que ahondar muchísimo más en esto. Por supuesto que esto es un pantallazo. No estamos hablando, alguien tendría que, en todo caso, dedicarse a estudiar el gnosticismo. Pero el gnosticismo que habría que estudiar es el primitivo. Porque el nuevo está, o sea, el neognosticismo está, aunque no lo quieran, tiene influencia de un montón de cosas de todos los siglos que pasaron. Aunque no sea algo adrede, es algo normal que suceda. Pero lo interesante es el primitivo, porque es el que está más cercano en tiempo a la figura de Jesús, y es la que a nosotros nos interesa. Entonces habría que especializarse en eso. Y ya está complicado, porque tantos siglos que pasaron, está todo imbuido de un montón de cosas que se le fueron agregando, o de interpretaciones de ciertos personajes, además que la verdad es que mejor tenerlos lejos. Y, y bueno, no sé, me parece que ya pasa al plano tan especulativo que es simplemente quedarse con el conocimiento de más o menos saber en qué consistía, cómo era el sistema, casi como una Wikipedia, digamos. Eh, Hasta ahí. Salvo para el que esté, obviamente, súper interesado y le interese ir hasta el fondo. Pero para los que simplemente queremos saber en qué consiste la historia de la humanidad, la verdadera historia de la humanidad, me parece que es bueno saber que existían
estas creencias relacionadas al cristianismo, que tienen datos muy muy interesantes, textos muy interesantes, la que lamentablemente están en tela de juicio algunos, que son bastante crípticos también, así que hay que tener cuidado con las interpretaciones que se pueden hacer porque pueden llegar a ser novelescas. Eh, pero bueno, eh, quizás lo más importante sea el pantallazo general del gnosticismo que vimos en otro video, ¿no? Esto del dualismo, la lucha del bien y el mal, el demiurgo, es decir, un dios que está por debajo de... ni siquiera está por debajo porque no es un dios, pero alguien que se hace pasar por el dios y en realidad es un creador de mundos y un creador de este mundo y gobernante de este mundo y que es un ser bastante negativo y que por eso el mundo está como está. Pero tenemos la esperanza de que, como sí existe el Dios verdadero, que está muy por encima y que es toda luz, entonces, bueno, no está tan mal dentro de todo la cosa. Yo me quedaría con eso, porque después este sujeto Abraxas con la cabeza de gallo y las piernas de serpiente, y bueno, y todo esto de que el pájaro lucha por salir del huevo y el huevo es el mundo y empiezan con todo eso que ya se tiñe de escuelas de misterio, de logias, bueno, y además ya también fue tomado por la cultura popular en muchas películas también, donde siempre vemos, o sea, cuando entran en las películas ya está, o sea, la manipulación es total. Y, y se lo ve en la línea de los cómics de Marvel. Está en Supernatural. Qué sé yo, hay en varios lugares. También músicos. Entonces ya ahí nos da la pauta de que esto se está tornando un tanto más oscuro de lo que se pretendía en un primer momento. Entonces, bueno, para resumir lo de Abraxas es esta especie de dios en un punto, demonio para otros. Y la verdad es que tiene toda la pinta de poder ser las dos cosas, pero depende cómo se lo mire, ¿no? Físicamente es toda una intriga. Si bien tiene su simbología, obviamente. Bueno, el gallo por un lado, la serpiente, es el hombre con el escudo, el látigo. Eh, es todo un simbolismo, pero la verdad es que es un simbolismo que con Jesús, salvo que lo veamos desde el punto de vista de una especie de demonio, sí, pero eso solo es lo que decían los católicos que los tildaron de herejes. Sí está puesto como un arconte, ahí vamos bien entonces, porque si es un arconte es negativo, pero depende de la escuela, dentro del gnosticismo, de la escuela antigua, lo veían como también como un dios, como un creador, como uno de estos creadores. Como arconte no puede ser positivo, pero tampoco era un demonio. Entonces, bueno, queda todo ahí muy, muy complicado con Abraxas. Eh, por supuesto, alguien va a tener una explicación buena. Alguien que sea estudioso del tema. Yo no soy estudiosa del tema. Conozco el gnosticismo y la verdad es que la figura de Abraxas siempre me dio mucho que pensar. Porque no es tan claro como el papel que juega Yaldabaoth, por ejemplo. El papel de Yaldabaoth está muy claro. El de Abraxas es como un tanto ambiguo. Y, y bueno, para alguien, esto es lo que yo puedo aportar, ¿no es cierto? Para alguien que sepa más del tema, es mejor que sepa del tema, eh, bueno, si quiere comentar, si alguien que lo escucha quiere comentar, sería buenísimo porque nos sacamos la duda todos los que tenemos
alguna duda con respecto a Abraxas, ¿no? Y, mm, y bueno, y nada, para el resto, para los que están igual que yo, simplemente saber que existe dentro del sistema gnóstico, considerado uno de los arcontes de estos 365 cielos, en todo este sistema donde uno va generando al otro, eh, y bueno, y que después se fue bastardeando también un poquito el nombre, la utilización y todo lo demás, y ahí ya es meterse en un mar de confusión y de interpretaciones que en parte es lo que buscan. Pero bueno, limitándonos al antiguo, al primigenio, aquel primitivo, de los primeros gnósticos, bueno, nada, saber que es uno más dentro de este sistema dualista. Y bueno, ya acá damos por terminado lo que es todo lo que habla sobre la creencia gnóstica, para ya pasar a algo unos siglos más adelante, pero seguimos dentro de lo que es el sistema de religiones, dentro del mapa.